Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, Él es mi canción. Rey de mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida rescatará, Él es mi canción. Bueno es ser parte del ministerio, ser parte de la evangelización, de compartir el evangelio uno a uno, o ser parte de un grupo de amistad, compartir con nuestros amigos, nuestras familias la palabra del Señor y después invitarlos al servicio, ya sea en inglés o en español. Creo que tenemos, no sé, fácil, más del 80% de nuestra congregación es bilingüe. El servicio de inglés había más de 50 personas. Entonces creo que tenemos la posibilidad de ministrar en inglés y en español totalmente. Y para eso hemos cambiado los jueves un poquito con el propósito de apoyar el ministerio que usted prefiera o en el ministerio que usted vaya a trabajar. El primer jueves del mes lo vamos a dedicar solamente para los líderes de grupos de amistad y aquellos hermanos o hermanas que quieran o que estén trabajando o que quieran comenzar a trabajar, a ministrar uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que quieren compartir la palabra o que están compartiendo la palabra con algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo y no son parte de un grupo de amistad. Entonces, el primer jueves del mes, todos los meses va a ser lo mismo. El primer jueves del mes está dedicado para reunión con los líderes de grupos de amistad y los hermanos o hermanas que estén compartiendo el evangelio uno a uno. El segundo jueves del mes vamos a tener clases totalmente en inglés y totalmente en español. Así que si usted invita a alguien al servicio de inglés o al servicio de español, también puede invitarlo el segundo jueves del mes a una clase totalmente en inglés y totalmente en español. El cuarto jueves también vamos a tener clases totalmente en inglés y totalmente en español. Va a haber meses donde va a haber 5 jueves, entonces el quinto jueves también vamos a tener clases totalmente en inglés y totalmente en español. El tercer jueves del mes lo vamos a usar para tener clases por departamentos, es decir, ya lo hemos tenido anteriormente, las hermanas van a tener su clase separadas de los hombres, de los jóvenes, los varones, los hombres van a tener su clase, los juniors van a tener su clase y los jóvenes van a tener su clase. Eso va a ser cada tercer jueves del mes. Eso es fácil, no va a ser muy complicado. El único jueves donde no va a estar aquí toda la iglesia va a ser el primer jueves del mes. ¿Quién va a estar aquí? Los líderes de grupos de amistad y los que estén compartiendo el evangelio uno a uno con algún familiar. Del segundo jueves en adelante, todos vamos a venir y apoyar la actividad. Vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a cualquier persona y vamos a poder ministrarlos tanto en inglés como en español. Espero que se haya entendido un poquito. Con el tiempo vamos a ir entendiendo un poquito más de qué se trata esta nueva estructura que nuestro pastor ha creado. Vuelvo a repetir, tuvimos muy buena asistencia en el servicio de inglés, pero la idea no es solamente tener asistencia en el servicio de inglés, sino es de que estemos ministrando allá afuera, tanto en inglés como en español. Cualquier otra pregunta pueden comunicarse con su líder, varones, mujeres, juniors, jóvenes o pueden dirigirse con su servidor o con nuestro pastor. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Gracias por su atención. Voy a dejar este lugar a nuestro pastor, quien va a traer la palabra. Gusto en mirarlos y Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, paz de Cristo. Ahora sí vamos a extrañar a los que nos traducen, de esperar. Y bueno, hermanos, todo es para la honra y la gloria del Señor. ¿Les gustan los cambios, hermanos? Los cambios a veces incomodan, pero que son cambios que traen buenos beneficios, pues nos van a acomodar mejor. Entonces hemos hecho estos cambios, hermanos, con el propósito de tener una sola visión específica, hermanos, como siempre lo hemos hecho, para que en los dos lenguajes podamos crecer.
La iglesia aquí en Estados Unidos debe ser multicultural porque tenemos muchas culturas, pero el evangelio no está basado en la cultura. Pero, hermanos, la necesidad que miramos dentro de la congregación nos ha llevado a pensar de esta forma. Nuestros hijos necesitan ser alimentados en español y en inglés. Y, hermanos, eso es lo que hemos decidido por este tiempo. Así que, hermanos, hoy va a ser puro español. Y pues vamos a agarrar aviada, amén, hermanos. Vamos a evangelizar en español y en inglés. ¿Ok? Que los dos cultos, los dos servicios estén llenos, pero por el trabajo que vamos a hacer durante la semana, ya sea en español o ya sea en inglés. Como les decía, el crecimiento se va a determinar en el trabajo que hagan los grupos de amistad o uno a uno durante la semana. Y el domingo vamos a traer a las personas para celebrar un poderoso servicio. Amén. Así que ese es el plan, hermanos, que vamos a trabajar con la ayuda del Señor y vamos a necesitar mucha su oración. Hermanos, voltea así a un lado y dígale: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. Ya muy pronto, hermanos, si todas las cosas se van a dar bien, nos vamos a quitar la mascarita, ¿ok? Pero no ahorita, all right? Espérense, hermano, yo creo que algunos ya están echarlo a la basura, ¿no? Pero, hermanos, vamos a esperar este mes y lo que pues Dios nos indique, ¿verdad? Queremos lo mejor para todos. Y me dijo un hermano: pues ya estoy vacunado. Pues yo también. Y dicen que los vacunados ya se lo pueden quitar. Pero, hermanos, vamos a esperarnos un poquito. ¿Están de acuerdo, hermanos? Muy bien, hermanos. Nos da gusto ver a la hermana Laura, que ya regresó después de unas semanas de recuperación. Nuestro hermano Saldaña, Dios le bendiga, regresó de México. Y algunos de ustedes que no los ha visto, nuestro hermano Guillermo, ¿cómo sigue, hermana? Qué bueno, estuvimos orando por él. Hermanos, bienvenidos todos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, verso 5. Este es el texto que tenemos para este mes. Hemos estado hablando, hermanos, en este año que el Señor nos dé un espíritu fuerte. También, hermanos, quiero decirles que el día viernes fuimos por algunos jóvenes que vinieron del campamento, venían muy gozosos y ahí los tienen trabajando abajo, ¿verdad? Y Dios bendiga a todos ustedes por padre de mandar a sus jóvenes invertir en ellos. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 5, si alguien lo tiene, diga amén. Okay. Dice la escritura así: porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne. Esa palabra, hermanos, donde dice los que son, tiene mucho significado, ¿ok? Grábese esa palabra, los que son. Y luego dice el segundo párrafo, dice, aquí está un pero, otra vez, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu están. Amén. Oremos. Jesús, te damos gracias en esta hora porque has sido bueno con nosotros. Bendice, Señor, el corazón y la mente de tus hijos, porque tú, Señor, nunca nos has desamparado. Gracias por tu palabra en esta hora. Danos libertad para hablar tu palabra, Señor, con todo temor, Señor, porque este es el pan de vida que nosotros o tú nos has dado en esta ocasión. Alimenta a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ocupar sus lugares. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez en este día? Nos da gusto. Parece que miré a la hermana Lidia Villanueva por ahí. Bueno. Muy bien, hermanos. Este domingo en la mañana nuestro hermano Montoya hablaba sobre el temor y la fe. Y yo quiero hablar, hermanos, sobre ocúpate
en una mente espiritual. Entonces, hermanos, voy a hablar sobre este tema tomando este texto como base. Ustedes saben, hermanos, que la mente es algo muy interesante en el cuerpo. Y la mente, muchas ocasiones, se divide en dos partes. Y hay mente positiva y hay mente negativa. La mente es una característica de todos los seres humanos. Y cuando pensaba, hermanos, en lo que es ser una persona espiritual o tener un espíritu, ¿verdad?, que sea completamente espiritual, tiene que ver con la mente. La mente que usted tiene ciertas habilidades, capacidades para pensar y desarrollar lo que nosotros querramos hacer. Para describir la mente en pocas palabras, la mente es un conjunto de capacidades intelectuales de cada individuo. Es un conjunto de capacidades intelectuales de cada persona. ¿Okay? Entonces, es parte también del ser humano en las que se consideran estas capacidades. O sea, cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades en nuestra mente. Y nuestra mente debe de estar ligada con tu espíritu. Y cuando tu espíritu está conectado con Dios, tu mente estará sana. La mente, nosotros no la podemos tocar. La mente, como decía, es una parte muy íntegra del ser humano. Y el diablo usa la mente del hombre para distorsionar ese pensamiento, esa idea de su mente, de esa capacidad que todos tenemos. Entonces la mente es tan poderosa, pero puede ser débil también. Cuando el Señor trató con su vida y usted empezó a oír de Dios, Dios lo primero que trató fue su mente. Porque Dios conoce las intenciones de cada persona. Y eso nos debe de comprometer a nosotros. Si hay alguien que conoce mi mente, me debe de preocupar. Y eso es Dios. Me debe de preocupar qué piensa Dios de mí. ¿Qué es lo que está pasando por mi mente que mi esposa no lo conoce, ni nadie de los que yo puedo relacionarme saben de lo que yo estoy pensando? Pero hay alguien que se llama Dios, que Él sí las conoce. Esta mente, hermanos, es bien poderosa. Ahorita hay dos hombres en el mundo que se quiere decidir quién de los dos será el hombre más millonario del mundo. Y uno de ellos es un hombre que salió con un automóvil que se llama Tesla. Y él quiere ir a la luna, quiere ir al espacio, a Marte, quiere ir a esos lugares. Y hay otro que tiene otra competencia con él y están luchando y se va a decidir la semana que entra. La mente de ellos es el billete, el dinero. Okay. Entonces la escritura que leímos aquí, pero los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne. Cuando leí esa parte, pero los que son, no necesariamente son los cristianos. Pero ¿cómo podemos decir eso? Hay cristianos que son cristianos, pero su mente es débil. Y cuando llega una persona, un cristiano, a una debilidad espiritual, entonces su mente es carnal. Pero en el siguiente párrafo dice, pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu están. Tenemos dos elementos muy fuertes que nuestra mente trabaja. Y tenemos que analizar esto. Entonces las dos áreas dependen de nuestra capacidad, de su capacidad, cómo usted analiza todas las cosas. Deje de explicar qué es una mente carnal. ¿Okay? Una mente carnal a veces la aplicamos para gente mala, para gente, hermano, de lo peor. Pero realmente, hermanos, acuérdense que su mente tiene capacidades y tenemos que pensar en eso. Las personas que tienen una mente carnal son las personas que disfrutan y desean las cosas que les traen satisfacción a ellos. Okay. ¿Será malo comer un pastel, un apple pie, si ese es su deseo? ¿Será malo comerse un In-N-Out hamburger, si ese es su deseo? Creo que no. Si está enfermo y no se lo recomiendan, entonces no lo haga. Pero si es un deseo que usted quiere, se le antoja, cómpreselo y cómaselo. No le va a hacer daño. Entonces, una persona, hermanos, que tiene una mente carnal, él o ella se va a complacer en las cosas que le traen placer a su mente y a su vida. Okay. Hay muchos extremos de cómo aplicar ese placer. Entonces, para algunos el placer es ir a ver un juego de fútbol, otros el básquetbol. Okay. Pero cuando es una persona que piensa en él solamente, pues todo lo que le produce placer y satisfacción, entonces esta persona, las cosas que son del Espíritu no son importantes. Hay gente que le gusta mucho el fin de semana ir a tomar y agarrar droga, y para ellos eso es un placer. Y esas personas, usted les quiere hablar de Dios, dicen, no, mi placer es lo que yo hago. A mí me encanta hacer es lo que yo hago el fin de semana. Y esos placeres son humanos, carnales, personales, que cada individuo disfruta. Por eso es un poco difícil, no imposible, un poco difícil hablar con una persona que está en ese nivel de su vida personal. Él no piensa o ella no piensa ponerse de rodillas y a orar a Dios cuando trae una cerveza en la mano o cuando está fumando marihuana o alguna otra droga, no. Porque la mente de él, el enemigo la ha conquistado, la ha atrapado y la tiene en esa posición. Y en ese caso, esa persona es carnal. Okay. Nosotros, hermanos, debemos de pensar, hermanos, en una mente espiritual. Una mente espiritual. Estas personas, oigan bien, han pasado por un proceso. Y el proceso ha sido por la palabra de Dios que ha renovado su mente.
en una ocasión algunos de nosotros teníamos una mente carnal, pero la palabra de Dios un día vino a su mente, a su corazón, y Dios transformó esa mente y ahora usted podía alabar a Dios. Pero necesita pasar por el proceso, y el proceso de la palabra de Dios y el Espíritu Santo va a hacer la diferencia en esa persona. Se necesita, hermanos, usar estas capacidades diariamente con un esfuerzo personal. El libro de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3, hermanos, San Pablo habla a los corintios y les dice: yo les tengo que hablar como a los niños, porque si les hablo cosas espirituales no me van a entender. Entonces hay capacidades de diferentes niveles en cada persona. Hay personas que son muy espirituales, hermanos, y no necesitan mucho movimiento del Espíritu para que ellos se puedan conectar con Dios. Pero hay personas que tienen que venir un culto, un avivamiento, una convención, un revival, para que a ver si pueden salir de ese estado espiritual que no está muy bien elevado y conectarse con Dios. Pero todo está en la mente de uno. ¿Cómo voy hoy a la casa de Dios? Desde que salí de mi casa, ¿cuál es mi carácter? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué está pensando esta mente cuando yo llegue a la casa de Dios? ¿Voy a ser uno que alaba o voy a ser uno que va a esperar, un espectador? Depende del nivel de tu capacidad mental, así te vas a conectar con Dios. Entonces San Pablo, hermanos, les explica a los corintios: no puedo hablarles a ustedes en un nivel espiritual porque no me van a entender. Les tengo que hablar como a niños. Entonces debemos de luchar para tener una mente espiritual. Una mente espiritual, hermanos, está conectada completamente con Dios. Vivimos en un mundo, hermanos, alrededor nuestro que tiene una mente carnal. Ustedes lo saben, ustedes lo ven, ustedes no pueden decir que no. Porque una mente carnal, hermanos, o una gente carnal se puede escuchar, se puede ver. En este mundo en que vivimos, en este siglo, hermanos, hay cosas muy extrañas que pasan diariamente. Estábamos aquí en el servicio de la mañana y de repente, no sé si mi esposa me ordenó algo por, ¿cómo se llama? UPS, FedEx, Amazon. Le trae una caja, se le pone ahí. Y cuando abrimos el teléfono ahí, vino un hombre y se la llevó. Okay. ¿Cómo estará esa mente de esa persona? Vivimos en tiempos como estos, hermanos. Hay inseguridades. La gente tiene temor, hermanos, para salir de sus hogares en este tiempo. Cuando surgió el asunto de la pandemia, hermanos, la gente estaba temerosa de salir porque no querían enfermarse, no querían morirse. Y vivimos en un tiempo, hermanos, donde el mundo es así. Aparte de eso, hermanos, hay hambres en todo el mundo. Hay terremotos, hay temblores, hay crímenes, hermanos, alrededor nuestro. El pueblo de Israel, hermanos, lo experimentó. En el libro de Éxodo, capítulo 16, dice: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová, los hijos de Israel en el desierto. Ojalá hubiéramos muerto allá. ¿Qué pensamiento, hermanos? Dios nunca nos ha quedado mal.
Pero este pueblo, hermanos, cuando no tenían la mente en Jehová, pensaron así. Nos hubieran dejado allá en Egipto. Egipto representa al mundo, donde el pecado, hermanos, existe 24 horas. Pero desde allá el Señor te sacó a ti y a mí para estar en su presencia en este día. Pero como dijo Pablo, les tengo que hablar como a niños porque no me entienden. No a todos, algunos. Nos hubieras dejado allá. Nos acordábamos de las ollas de caldo bien sabrosas, no nos faltaban. Y tú ahora nos has sacado de Egipto para traernos y matarnos de hambre juntamente con nuestros hijos. Se estaban quejando, hermanos, de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos, pero porque no tenían una mente espiritual, no conocían el plan de Dios. Y por eso algunos cristianos batallan, hermanos, cuando el Señor los pasa por prueba, por lucha, por dificultad. Acuérdate que tu Dios es grande y poderoso y Él nunca te va a dejar que nada te pase a ti. Cuando tenemos una mente espiritual, hermanos, eso nos va a ayudar a nosotros de una forma maravillosa. Pero cuando la mente es carnal, siempre, oiga bien, un cristiano que no tiene una mente espiritual y tiene una mente carnal, siempre va a dudar del poder de Dios. No se puede. Es imposible. No lo creo, no lo recibo. Es imposible. La mente está equivocada. Y cuando hay duda, hermanos, Dios no va a entrar en un corazón que tiene duda. Dios no va a trabajar en una mente que duda del poder de Dios. ¿Crees que Dios te puede sanar? ¿Cuántos han tenido milagros aquí, hermanos? Ojalá que este mismo Dios esté en su vida todavía y usted se pueda levantar con voz en cuello y decir: mi Dios es real y es verdadero, lo creo de todo corazón. Una mente carnal siempre duda del poder de Dios. Salmo 78 dice: pues trataron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner una mesa en el desierto? O sea, hermanos, la mente de Dios no estaba bien. Dudaban. ¿Ustedes creen que Dios no puede? Cuando estás en el desierto de tu vida, ahí está la mano de Dios. San Juan 6 dice o relata, hermanos, que la gente que busca a Dios, busca al Señor, hermanos, después de que les habló, hizo milagros el Señor y la gente iba a las reuniones de Jesús, porque el Señor multiplicó los peces y el pan, hermanos, para darle a más de 5,000 personas. Y muchas de estas gentes seguían a Jesús por el pan, no por el poder, no porque Dios había transformado a veces el corazón de ellos, no, los seguían por el pan. Y hermanos, cuando una persona piensa así, está mal. Cuando venimos a la casa de Dios, yo no vengo, hermanos, por temor hermanos, a Dios. Yo no vengo por eso, hermano, yo vengo a ser alimentado por la palabra. Y yo creo que esa palabra me va a alimentar bien y me da fuerzas, energías para la siguiente semana. Pero en este tiempo, hermanos, San Juan dice que las personas iban a Jesús, hermanos, por el pan que recibían. El Señor no trabaja así. Tienes que cambiar tu forma de pensar.
Lo que recomiendo, hermanos, es que tengamos la mente de Cristo. ¿Les gustaría tener la mente de Cristo, hermanos? ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo piensa el Señor? ¿Cómo podemos describir la mente del Señor? San Pablo dice que nosotros debemos de pensar como Cristo para tener una bonita relación con el Señor. Así como el matrimonio, cuando los dos piensan bien, piensan igual, qué bonito se tratan todas las cosas, qué bonito se mueve la casa, qué bonito es todo, hermanos, cuando los dos piensan de la misma manera. Si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿por qué no tenemos la mente de nuestro papá? Pero cuando llega la mente débil, ¿verdad? A mí no me gusta esto, y no me gusta hacer esto. O sea, ya no estamos iguales. Pero tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2, describe un poquito de la mente del Señor. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. ¿Quién le instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Les da gozo, hermanos? Que ahora tenemos la mente de Cristo. Yo alabo al Señor por ello, hermanos. Porque un día el Señor cambió mi mente, hermanos. Un día Dios, su palabra vino y transformó esta mente pecaminosa que no pensaba como Cristo. Pero ahora tenemos la mente de Cristo. Tener la mente, hermano, de nuestro Señor Jesucristo es saludable, es eficaz y es poderosa. Y luego Filipenses, hermanos, se acomoda de una forma muy bonita para respaldar lo que Pablo, hermano, le decía a los corintios. Y aquí les habla a los filipenses y les dice en el capítulo 2: haya pues en vosotros este mismo sentir. Haya pues en vosotros esta misma mentalidad. Eso es lo que quiere decir. Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, oiga bien, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Jesús fue al Calvario y padeció por nosotros, hermanos, por nuestros pecados. En la mente de Cristo, esto es lo que existía, de borrar el pecado de usted y mío también, para que ahora pudiéramos estar, hermanos, en su presencia. Primero de Pedro, capítulo 4. Hermanos, si nosotros hemos recibido de parte del Señor el perdón de pecados, debemos de ser libres. Amén. Dice el verso 1: puesto que Cristo ha padecido, oiga bien, por nosotros en su carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha pecado en la carne terminó con el pecado. O sea, Cristo fue al Calvario y su carne, su humanidad fue crucificada, y cuando esa humanidad o esa carne, hermano, fue al Calvario, entonces nosotros fuimos libres de nuestros pecados. Qué mentalidad, hermanos, de Jesús siendo un hombre como usted y yo. Pero Él dijo: voy a pagar el precio por todos vosotros. Vivamos una vida espiritual, hermanos. Una vida, hermanos, que lo podamos disfrutar en la vida. Tenemos la palabra de Dios que lo apoya. Deuteronomios 8:3 dice:
Cuando tenemos la mente de Cristo, Él nunca te dejará. Aún en lo que tú hagas, por lo más débil que te sientas, Dios siempre va a estar ahí a tu lado. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Esto hablando del pueblo de Israel. Porque ese es el proceso cuando hay que pasar a una mente espiritual. Pero dice que les dijo al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú conocías ni tus antepasados conocieron, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que viene de la boca de Jehová. Y luego dice, te vistió, te dio vestida, nunca se envejeció tu vestido, ni tus pies se hincharon en el desierto, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Una mente espiritual debe vivir por fe. Tienes que tener fe en el Señor para que tú puedas caminar adelante con tu cabeza en alto y decir, Él es mi todo, Él es mi Salvador, Él es mi proveedor, Él es mi amigo, mi pastor. Gloria al Señor. Él provee todas las cosas en cualquier necesidad que tengamos. San Juan capítulo 20 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando hay una mente espiritual, va a recibir al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y saben que estos tres son uno. Tenemos que luchar, hermanos, por una mente espiritual. Hermanos, porque vivimos en un mundo aterrorizado. Acuérdense, hermanos, que el Señor, su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, de una mente carnal a una mente espiritual, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte todavía. Hermanos, yo les invito a ustedes que podamos vivir una vida, hermanos, y que nos ocupemos en una mente espiritual. Sí se puede, hermanos. No es fácil, no es fácil, pero no es imposible. El diablo trabaja con la mente. Si usted le abre un espacio de milésimas de segundo, el diablo se mete en su mente y lo hace pensar cosas que no son agradables para usted ni para Dios. Una mente espiritual te va a invitar a acercarte más a Dios. Una mente espiritual te va a acercar a alabar a Dios. Una mente espiritual te va a invitar a adorar a Dios. Una mente espiritual te va a decir, ve a la casa de Dios. Una mente espiritual te va a decir, lee la palabra. Una mente espiritual te va a llevar a evangelizar, a ganar almas para el reino de Dios. Cuando tienes una mente espiritual, todas las cosas van a ser diferentes. Hermanos, no permitamos que el diablo trate con nuestra mente. Es lo primero que hace el enemigo. Y él es profesional en desanimar. Desanima, hermanos, por cosas sencillas, hermanos, que realmente a veces no tienen ni significado, pero le abrió el espacio al enemigo y ahora lo trae todo perturbado. Ya no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy?
esto y esto y esto y lo otro. Me daban caldo allá en Egipto y tenían las ollas. Nomás piensas en el pasado, piensa en el futuro que Dios tiene para tu vida. Una mente positiva, una mente espiritual, hermanos, te va a hacer un hombre positivo. Y yo creo, hermanos, que el Señor tiene el poder para cambiar todas estas cosas en nuestras vidas. Sí lo podemos lograr, hermanos, en el nombre del Señor. Yo creo que Dios nos ha capacitado con una mente saludable para pensar las cosas que nos convienen a nosotros. ¿Quieres crecer? ¿Quieres desarrollarte? Ten una mente espiritual. Ocúpate en una mente espiritual. Ocupa tu mente. ¿Qué piensas en la mañana? Voy a trabajar overtime. Voy a hacer lo otro. ¿Por qué no te pones a orar la primera hora? ¿Por qué no agarras tu Biblia, la lees? Pon ahí una música cristiana que alimente tu alma, tu espíritu. Dale lo primero a Dios. Y eso se logra con una mente espiritual, hermanos. Un hermano que anda ahí, hermanos, apenas. Su mente no es espiritual, hermanos. Dijo el salmista, y yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Se conectan las mentes espirituales. Yo les invito a ustedes, hermanos, que ustedes con una mente espiritual pasen por el proceso que se necesita para estar fuertes. ¿No te gustaría evangelizar a alguien? ¿No te gustaría tener una célula en tu casa? ¿No te gustaría abrir un estudio bíblico 1 a 1? Pero se necesita una mente espiritual, hermanos. No piense negativo, pues no me van a entender, yo no sé hablar. No, eso háganlo a un lado, hermanos. Debemos ser gente positiva, porque mi Dios es positivo. Amén, hermanos, Dios es positivo. El otro día platicaba con mi esposa y me dijo, yo quiero abrir una célula en inglés, puras mujeres. Y ya tiene 2 candidatas. Una ahí está enfrente de la casa y es filipina. Entonces, hermanos, con una mente positiva todo podemos lograr en el nombre del Señor. Todo. ¿Cuántos alaban a Dios porque Dios es positivo en su vida, hermanos? Dios quiere transformar nuestra mente. Tu mente tiene poder. Tu mente tiene capacidades, pero hay que usarlas. Sea positivo en todo lo que haga. Pónganse de pie, hermanos. Hace poco sacaron los mexicanos, sí se puede, sí se puede. Pero estaba hablando del fútbol, ¿verdad? Pero sí se puede para Cristo, hermanos. Sí se puede. Algunos de ustedes vinieron solos a la casa de Dios, pero ahora ya trajo su esposo, su esposa, sus hijos, sus vecinos, sus amigos, porque sí se puede. Cuando eres positivo, todas las cosas te van a salir bien. Hermanos, oremos al Señor y pedamos a Dios que Dios nos dé una mente positiva. Amén. Y que este ministerio de inglés y de español puedan crecer con gente positiva. Amén. Y los que no son positivos, pues vamos a seguir orando, ¿verdad? Para que el Señor trate con su corazón y su mente. Padre eterno, te adoramos, te glorificamos, Señor, en esta hora porque has sido bueno con nosotros. Tú nos has bendecido cuando hemos estado en el desierto, en la dificultad.
ahí tu mano de poder y de misericordia se ha manifestado. Te pido, Señor, por esta congregación, que tú nos bendigas, nos ayudes como siempre lo has hecho. Gracias te doy, Señor, porque tú nunca nos has faltado, nunca nos has dejado. Tu mano de misericordia en la adversidad, en la enfermedad, en el peligro, ahí ha estado extendida, Dios, y lo hemos sentido, lo hemos experimentado, Dios. Gracias te doy por tus grandes misericordias. Bendice a aquellos que luchan, que batallan, Señor, para ser personas positivas en esta hora, Señor. Cambia esa mentalidad, Señor, que está en su corazón y en sus mentes, y que ellos sean positivos también para levantar sus manos y glorificar al que todo lo puede, y ese nombre es Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo estamos declarando en esta hora. A ti doy toda honra y toda gloria y toda oración en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Hermanos, un fuerte aplauso a la gloria del Señor. Hermanos, aquí vamos a depositar los diezmos, las ofrendas, y hermanos, en la parte de allá afuera tenemos un alimento para todos ustedes, para que los disfruten. Es gratis de parte de la iglesia, y que gocen un 4 de julio, hermanos. Dios los bendiga y nos miramos pronto.